Dios me los bendiga, familia. Jay Martínez nuevamente con ustedes y bienvenidos a otra edición del Radical Podcast PR. En esta ocasión me acompaña un joven ministro de la música o adorador, ¿verdad?, del Señor, que nos va a estar contando parte de su historia, parte de su testimonio y todo lo que el Señor le ponga en el corazón. Así que sin más preámbulos les presento a mi invitado de hoy, José Bravo. José, Dios te bendiga, bienvenido a Radical, ¿cómo estás? Dios te bendiga, un privilegio compartir contigo acá en este espacio y poder, ¿verdad? Ser de bendición, ¿verdad? A cada uno de los que están escuchando por acá. Gracias, José, por aceptarnos la invitación. Sabemos, ¿verdad?, que hemos estado coordinando esta entrevista, ¿verdad? Pero hoy fue el momento que el Señor nos permitió, ¿verdad?, estar aquí. Así que sabemos que va a ser de bendición tanto para ti como para este servidor, pero sobre todo para las vidas que nos estén escuchando y viendo en esta hora. José, háblanos un poco de ti brevemente. Bueno, José Bravo es un padre de tres niños maravillosos, José Adrián, Eliel y Marcos. Mi esposa Bárbara. Soy un apasionado por lo que es la música, me encanta cantarle al Señor. Y somos de acá, de Guaynabo, Puerto Rico. Guaynabo City. Eso es así. Y como te digo, siempre uno, pues, el hijo del negro, como decimos acá, porque mi papá le dicen el negro. José Bravo también, mi papá, mis tres hermanos, mi mamá Mari, de acá del barrio de Santa Rosa 1 de Guaynabo, bien contento por eso. Qué bien, José. Vamos a empezar esta conversación. Quería que me dieras, ¿verdad?, un breve brief de ¿verdad?, de quién es José Bravo. Pero vamos a empezar rápidamente. Que me hables un poco de tus raíces, tu crianza, tu familia. Cuéntanos un poco sobre eso. Ok, cuando fui niño me la pasaba en las canchas. Mi mamá, desde muy pequeñito, desde los 7 años, me llevó al baloncesto. Jugué. Brutal, qué bueno. Y jugué, viajé. Siempre le cuento a mis niños mis experiencias, que tuve la oportunidad de jugar en la YMCA en contra de JJ Barea. Pues, sí, ahora estamos qué con unas duro, pocas de libras. qué duro. Ahora estamos con unas pocas más de libras, pero Todavía queda en el tanque, todavía queda en el tanque. pero de verdad que fue una infancia súper bonita. De verdad, mi mamá siempre dando la milla extra. Mi papá fue repostero por más de 30 años. Mi hermana Lili, mi hermano Joel, ellos comenzaron ellos fueron mi ejemplo a seguir. Ellos fueron los que comenzaron con esto de cantar y adorar al Señor. Antes de yo visitar una emisora, ellos primero fueron y fueron de gran ejemplo para mí. Hoy en día se los digo, los amo y los quiero. Y como te dije al principio, en Santa Rosa 1, allá en el barrio Santa Rosa 1 de Guaynabo, me crié orgullosamente y así comenzó mi infancia. O sea, esa fue mi infancia como tal. Baloncesto, porque no nos criamos en el Evangelio. La primera persona de mi casa que llegó a conocer a Jesús primero fue a mi hermana Lili, y por ahí hoy todos le servimos al Señor. Y estoy, ¿verdad?, más que agradecido de que ella haya sido ese canal de bendición para nosotros. Qué brutal, José. Cuando dijiste que creciste en las canchas jugando baloncesto, yo también, ¿verdad? Para que sepas, a los 7 años de edad, prácticamente fue que yo comencé a desarrollarme en lo que le llamamos las ligas de barrio, acá en Corozal, Sí, Puerto Rico. de colores, de colores. Sí, en el caso, sí, más adelante se llamaron de esa manera. Luego pues también le han incorporado los equipos de NBA, el BCN o el Baloncesto Superior Nacional, como se conoce aquí en Puerto Rico. Pero eran mayormente de barrio. A mí me tocó la urbanización María del Carmen. Quiero decirte, resumidas cuentas, que nunca gané un juego. Me daban pelas de 30, 40 puntos por juego. Y cuando terminaba todos los juegos, siempre el coach nos daba una bolsa de basura con paletas para que se los diéramos a los muchachitos.
Gracias. Jugaban brisca en el banco, eran unos duros ahí. No, chacho, mira, el único punto de toda la temporada que estaban, ¿verdad? Me recuerdo, y estaban mis abuelos, que en paz descansen, los papás de mi padre, fue un canasto de tablero desde la línea de tiro libre. A ese nivel me Oh recuerdo. my Nunca se me olvidan Bueno, esas anécdotas. Así que me fui por lo qué menos bendición. con 2 puntos. Sí. Y para hacer Tacho. ¿verdad? Un paréntesis, y hablando del tema de baloncesto, si no lo sabes, y a esta hora que estén viendo y sintonizando y escuchándonos, Puerto Rico le acaba de ganar a Brasil en la ventana por 2 puntos con un canasto de Trevor Waters en el clutch. Así Wow. que estamos a punto de clasificar al Mundial de Indonesia. Hay que esperar el juego de Colombia, que creo que es en 2 días, ¿verdad? Luego del de hoy, y los resultados que se están dando en estos momentos. Así que Puerto Rico está a ley de entrar al Mundial. Así que cierro con Ay, qué eso. bendición. Eso es, Dos eso es. dos fiebruces del baloncesto tenía que decírtelo, porque cuando te Sí, dijiste lo de Barea, yo, wow, qué brutal, de brutal. Yo sí. lo yo respeto Eso como sí nos jugador. ganaron, nos metió como 20 y pico de puntos, teníamos como 10 años, 11 años, pero realmente es una experiencia que uno dice, wow, espérate, cuando lo veo en NBA, que gana campeonato, yo jugué con ese, aunque nos ganó, nos metió un montón de puntos, pero es una experiencia que, verdad, que es bien chévere. Mira, y bien rapidito, ¿qué me puedes decir de él como persona cuando tuviste esa No, porque oportunidad? yo éramos niños. Yo me recuerdo que jugaba de Mayagüez, no, yo era de Guaynabo, jugábamos en la YMCA Ajá. y no tuvimos así esa oportunidad de hablar directamente, pero era un niño súper talentoso, o sea, era sumamente pequeño. Yo me ponían a jugar mucho porque yo fui grande y me ponía mucho de lo que es centro, power forward. Y Ujú. él era de los que bajaba el balón y eso era un tres fácil. No, una cosa. Bueno, para yo recordarme de ese canito, eh, es porque hacía ruido en la cancha. Fue una experiencia bien linda, la que sí. Qué bien, José, qué bien. Bueno, vamos a seguir con la conversación. Ahora cuéntanos un poco de tu faceta académica. Háblame de tu experiencia en escuela elemental, intermedia, superior, y hasta si llegaste a la universidad, ¿cómo fue todo ese proceso? Bueno, como tal, en mi barrio Santa Rosa 1 cursé de primero a tercer grado, una escuelita que hoy ya no existe allá. Allí luego fui acá a lo que es Juanillo Fuentes. Los que saben de Guaynabo saben de lo que estoy hablando, escuelas que pues tristemente ya hoy no existen. Lo que cursé, lo que fue intermedia y superior, en lo que le llaman los frailes. Allí conocí a mi esposa en décimo, allá en décimo grado, porque nos conocimos, porque por cierto el canal fue el baloncesto. Gloria a Dios por el baloncesto. Qué brutal. Y entonces, luego, pues, Dios me permitió estudiar lo que es técnico de refrigeración, que soy licenciado en eso, aunque no lo ejercí por diferentes, ¿verdad?, situaciones. Me dediqué a vendedor, me dedico a lo que es me dediqué a vendedor de pieles, de cuero, y me gustó esa rama, me gustó a tal extremo de que hoy en día estoy junto a un amigo, que soy la mano derecha, ¿verdad? Estamos en un negocio de lo que es artículos en piel, en cuero, vendemos carteras, tenemos el negocio en Plaza Las Américas y en el Paseo de la Princesa. Yo tengo también mi página de artículos de cuero que vendo online, que se llama Geniap, en honor a mi abuelita que falleció, que se llamaba Abuelita Genia. Y básicamente esa es más o menos mi historia de la escuela, del trabajo y más o menos eso. Qué bien, José. Después, al final de la entrevista, quisiera que cuando te toque, ¿verdad? Que te dé el espacio para que digas todas tus redes sociales también. Te voy a dar la Ok, oportunidad para que gracias. tengas el espacio de también anunciar tu comercio y que la gente también sepa dónde te pueden conseguir. Así que cuenta con eso. Ajá. Eh, José,
Háblame ahora un poco de cómo tú llegas a los caminos del Señor. ¿Cómo fue esa Bueno, travesía? ¿Cómo fue? bueno, como te dije, la primera vez que escuché del Evangelio fue bien niño, cuando mi hermana comenzó a ir a la iglesia. Recuerdo que los amiguitos míos del barrio me invitaban a la iglesia y con aproximadamente 9, 10 o 10 años, yo nunca me olvido de esta experiencia, de yo entrar por la iglesia de Pentecostal MI de Santa Rosa 2 acá en Guaynabo y ver aquella dama cantando al Señor. Eso para mí, bueno, yo tenía 9 o 10 años y bueno, eso, era un niño, y saber la experiencia eso marcó mi vida, ver la apasionado, la pasión con la que esta mujer adoraba a Dios. Recuerdo hasta la canción que se llama Isaías 53, ¿verdad? Como ella la interpretaba, como en el espíritu. Fue una experiencia extraordinaria que me marcó a tal extremo que yo dije, espérate, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Yo quiero de eso, con apenas una corta edad. Fui marcado por esa experiencia y eso cada vez que la veo, ella se llama Mili Padilla, vecina mía, que veía yo en otro panorama cuando iba a visitar a mis amiguitos allá con ella, que a sus hijos, y verla allí adorando a Dios me impactó mucho. No fue hasta aproximadamente hasta los 12 o 13 años que yo pues decido darle mi vida a Cristo y me aparté bastante rápido, pero hay una experiencia que siempre la comparto y es una vez que uno de mis amigos, pues mira cómo influye, como te digo, perdona que No, tranquilo, la tranquilo, tómate tu influencia, tiempo. sí, la influencia de las personas que están a nuestro alrededor. Te dije que cuando era niño unos amigos me invitaron a la iglesia y fui impactado por Dios. Esta segunda vez también unos amigos insistieron para que yo volviera a la iglesia. Ese día estaba Samuel Hernández predicando y cantando allí. Yo me acuerdo que había una canción que él cantaba que decía, faltan 5 para las 12. Cuando estaba ministrando, yo estaba al final llorando porque estaba siendo ministrado por el Espíritu Santo, pero tenía una rebeldía en mi vida grande. Y él me dijo, joven, ven acá, quiero orar por ti. Yo no quise pasar esa noche, o sea, no quise pasar. Recuerdo que esa misma noche salimos de la iglesia y voy a casa del amigo mío que me invitó, que se llama Cristian. Y cuando me dice, oye, José, pasa por casa, porque mami hizo una comida. Y yo como, a mí me gustaba comer y me gusta comer. ¿A quién no? ¿A quién boricua no le gusta comer? Eso es así. Yo dije, vamos para allá, ¿cómo va a ser? Ahí es que vamos, seguro que sí. Y allí en la mesa, para mi sorpresa, estaba Samuel Hernández comiendo allí. Ellos eran los que lo habían llevado a la iglesia y él estaba comiendo después del servicio. Y allí no tuve escapatoria, allí ese hombre empezó a ministrarme. O sea que yo vi la mano de Dios desde mi niñez. Desde mi niñez pude ver cómo el llamado de Dios en mi vida era latente, era, era fuerte. Recuerdo cuando trabajaba, perdona si soy muy extenso, ¿verdad? No, no, toma tu tiempo. Recuerdo cuando trabajaba que también estaba pues lejos de Dios. Era un adolescente como pues, el joven que esté escuchando, que puede escuchar esta entrevista. Yo sé que hay momentos que a veces no queremos volver, yo sé que hay momentos pero el llamado de Dios en nuestra vida es latente, el llamado de Dios es con urgencia y yo lo reconocí a mi temprana edad. Cuando yo cantaba, recuerdo que allí yo trabajaba en Amigo de Bagger, en mis primeros comienzos de trabajo, y había una mujer que era reportera y le estaba yo haciendo la compra mientras cantaba y ella me escuchó.
y ella me invitó a un programa que se llamaba Objetivo Fama. Oye, estoy diciendo mi nombre, mi edad aquí casi, el padre. No, tranquilo. Se me olvidó preguntarte cuál era, pero tranquilo. Pero ya. Orgullosamente. Pues en Objetivo Fama ya quería que yo fuera, pero el llamado de Dios era tanto en mi vida que yo no me atrevía a hacer esto. Yo sentía que lo que era lo que es el ministerio de cantar era un servicio que yo le daba a Dios, y nunca me atreví a dar ese paso de ir a este tipo de programa. En la escuela también hubo un maestro que se me acercó para producirme varios discos seculares, y aún yo, lejos de Dios, entendía que no era la oportunidad, y realmente esos fueron mis comienzos en lo que es ¿verdad? En los caminos en el Señor. Qué bien. Yo no te niego, yo también llegué a un momento cuando ese proyecto de Objetivo Fama comenzó aquí en Puerto Rico. Creo, si no me equivoco, yo vi las primeras 3 ediciones, donde salió Juan Vélez. Sí. Que me encanta, o sea, es un tremendo compositor. Tengo entendido, eso tendría que corroborarlo, tiene como que unas raíces, ¿verdad?, de cristianas, o sea, tiene algunas familias que son, ¿verdad?, cristianos, igualmente que nosotros, hermanos en la fe, y es un tremendo talento, y por eso es que me recuerdo cuando mencionaste que tuviste esa amiga, ¿verdad?, que compitió y te hizo el acercamiento, pero tú entendiste que no era el momento, y sobre todo la seriedad de que cuando eres un ministro de Dios, eres un ministro de Dios. Y Él es el que abre las puertas, y que eso, más adelante durante la conversación te voy a preguntar. Pero aparte de dentro del aspecto de tu llegada a los caminos del Señor, ¿te has podido desarrollar o te desarrollaste a temprana edad o ahora, ¿verdad?, previo a que estuvieses casado con tu amada esposa, ¿verdad?, y tuvieses tu linda familia, en ministerios previos a la música? Porque luego te voy a preguntar cómo es que llega esa pasión por la música, pero quisiera saber si has tenido la oportunidad de desarrollarte, si el Señor te ha puesto, ¿verdad?, en bien, en gracia, poderte desarrollar, y cómo ha sido la experiencia. Bueno, siempre es bueno hablar de esas personas que fueron de influencia, ¿verdad?, positivamente al ministerio. Instrumentos para que nosotros nos apasionáramos más todavía por la música. Y fue allá en la iglesia, bueno, mis hermanos primeramente, que yo los vi cantando, pero en la iglesia allá de Santa Rosa, donde me crié, el Pentecostal MI, allí junto al grupo de adoración, aprendí muchísimo. Es bien importante en todo esto estar siempre abierto a aprender. No nos creamos que lo sabemos todo. Tengo el talento. O sea, a mí me encantaba escuchar a las muchachas, cómo cantaba la muchacha, qué voz te hago, qué voz hago. Esa dinámica entre el grupo me ayudó muchísimo. Me acuerdo un amigo que era pianista, que era el director, como quien dice, del grupo de adoración, se llama Kenneth Machuca. Él me ayudó muchísimo, de verdad. Y recuerdo que los primeros pasos cuando di lo que es el ministerio de cantar como tal fue con mi hermano Joel Álamo y su esposa Ruth Vega. Ellos me dieron la oportunidad de ir con ellos a diferentes iglesias que los invitaban, y ahí hacíamos, o sea, cantábamos juntos, y verlo a él fue maestro mío de jóvenes, verlo a él ministrar, fue de gran bendición para mi crecimiento ministerial. Fue una experiencia súper linda. Mis pastores, copastores, la iglesia en general, si me pongo a decir nombres aquí no acabo, pero cómo no hablar de la congregación que cree en ti, que pone, que te apoya, que te da su palmadita en la espalda y te dice, oye, lo hiciste muy bien,
o si no lo hiciste muy bien, puedes mejorar. Esos ancianos de la iglesia que estaban dispuestos a poner la mano sobre mí, orar por lo que Dios había puesto en mí, aun cuando yo no lo creía, fue de mucha, mucha bendición para mi vida. Y en fin, fue diferentes grupos de AGEC también, de lo que AGEC es una organización de la Pentecostal MI de jóvenes, que también tuvimos la oportunidad de ser parte, y todo fue para bien, para la gloria del Señor. O sea que, por lo que estoy viendo, has tenido, la vena musical está en tu familia, y me corrige. Bueno, mis hermanos le cantaban en la iglesia, No, fíjate, no tengo familiares que me acuerde lo que es músico, cantante, pero bueno, mis hermanos adoraban a Dios primero que yo, que fueron bastante, ¿verdad? Un ejemplo a seguir. Ok, entonces, desde temprana edad, diría, o básicamente cuando estuviste compartiendo con tus hermanos, ¿verdad? Que me dijiste que ellos comenzaron a desarrollarse como cantores, ¿verdad? Adoradores del Señor en la iglesia en donde pertenecían. Ahí comienza, a desarrollarse, o en sí a empezar la pasión por la música. ¿Y qué te lleva a comenzar, tu propio proyecto? Obviamente, sabemos que los que somos, ¿verdad? Cristianos, evangélicos o religiosos, como le quieran llamar, eh, tenemos que esperar el visto bueno del Father, del Papá Mayor, que es Jesucristo, nuestro Señor. ¿Verdad? Para que la gente que no nos entienda, pues, esa es la manera correcta de cómo Dios trabaja con cada uno de nosotros, y nos pone llamados conforme a su voluntad, no a la nuestra. Sí, nosotros tenemos anhelos, tenemos pasiones, pero el último que determina, ¿verdad?, a dónde nos va a dirigir es el Señor. Y no importa dónde sea, cuál sea el ministerio, si sea en la adoración, como los haces tú, ¿verdad?, en estos momentos, porque no solamente eres un adorador, sino que también llevas la palabra. Esa es otra pregunta que te quiero hacer. En el caso mío, yo podría decirte que soy un polifacético, y en el buen lenguaje campesino de acá de la montaña, en Corozal, Puerto Rico, estoy como el arroz, en donde quiera. Pero es que me apasiona la obra del Señor. Y cuando la gente que nos escuche tenga la oportunidad y la experiencia que el Señor le permita trabajar en algún ministerio, se va a recordar de estas palabras de este servidor y lo que José Bravo, también ha compartido, ¿verdad?, durante esta conversación. Así que, José, te estaba comentando, entonces, ya que tenías ya tienes, ¿verdad?, y llevabas, ¿verdad?, ese don y esa pasión y ese anhelo de cantar ¿verdad?, para el Señor. ¿Cómo entonces llega la parte de que has tenido la oportunidad de también, discúlpame, llevar la palabra del Señor, ¿verdad?, a nivel de lo que es la predicación o reflexión? Y si me puedes contar alguna experiencia que te haya marcado, que me puedas decir, mira, John, fui a esta iglesia a ministrar, y tú sabes que también hay veces que el Señor, tú te preparas para un sermón o una prédica, para los que no nos entiendan, y el Señor mueve la ficha y te dice, no vas a predicar de esto. Inclusive, es conocido, hermanos en la fe, que han estado preparados, ¿verdad?, que toman su tiempo de preparación como se debe hacer, y me han comentado que el Señor les cambia el sermón, y es otra cosa. Así que me gustaría saber qué experiencias, cómo ha sido ese proceso de poder llevar la palabra del Señor, aunque tú lo haces por medio de la música, porque hay muchas maneras de predicar la palabra, tú lo haces a través de la música, o de la adoración, ¿verdad? Y lo haces también conforme como un pastor o un evangelista. Y me gustaría saber qué experiencia, cómo ha sido ese proceso, cómo te sentiste la primera vez que fuiste a predicar, ¿verdad?, en la iglesia que hayas tenido la oportunidad, y alguna experiencia que te haya marcado. Bueno, la primera vez que yo prediqué, sorpresa, ¿verdad? Para sorpresa de quizá de la gente, no fue en mi iglesia, fue en una iglesia que me invitaron en Camarones, el de Guaynabo, barrio Camarones,
de Guaynabo. Ese día, no recuerdo el sermón que prediqué, pero sí una experiencia que me marcó y fue que un joven se reconcilió. Yo pensé que yo había, estaba principiante. A veces uno, cuando está principiante, y sucede todavía cuando uno quizá tiene unos pocos de más de tiempo, a veces los nervios llegan y entonces a Moisés lo pones a caminar sobre las aguas, a Pedro lo pones en la panza del pez, y en el mismo nerviosismo, pero realmente ahí es que como tal Dios hace como que esa firma de que no tengas miedo, no estés inseguro. Cuando yo vi esa vida, ese joven pasar allá, yo después de haber pensado, Dios mío, me fue mal, Dios mío, esta predicación fue quizás aburrida, porque a veces nos menospreciamos, yo quiero Sí, ser mano. honesto. No, Eh, eh, créeme que me identifico contigo. sí, nos menospreciamos mucho, mira, qué tal me fue, pero hello, Dios te dio una palabra y por más sencilla que parezca, o sea, que sea para ti, ¿no? Para alguien es un tesoro. Y ese joven que fue allí, rápido cuando hice el llamado, pasó y yo entendía que yo tenía que dar un paso más adelante y poder seguir, ¿verdad? Aprendiendo de esos líderes que Dios pone en nuestro camino y, y, y de esas escuelas bíblicas. O sea, más que esa gente que tiene un Matías Narváez, esas personas que son de tanta bendición al pueblo, ellos pasaron por la escuela bíblica, por ese sedazo de ser formados en la iglesia, en la congregación, y por eso yo siempre lo resalto, porque es tan importante la escuela bíblica, es tan Ujú. importante ese sermón del domingo del pastor, La es tan columna vertebral, diría mi importante, pastor. eso es así, es bien importante eso y eso a mí me formó muchísimo. Te decía de un hermano llamado Joel Álamo que ese muchacho me ayudaba, hoy que es mi pastor hoy en día, que fue mi maestro de jóvenes también, que es un amigo más que un pastor, es mi amigo. Fueron gente que realmente me formaron en lo que es la palabra de Dios y yo poder hoy compartir con lo que para la gloria del Señor hemos aprendido y seguimos aprendiendo. Y es Qué, una bendición. qué brutal, hermano. Qué brutal. Eh, Cuando mencionaste que a veces uno se menosprecia y se pone en menos, es que reconocemos la responsabilidad, porque yo he tenido la oportunidad, no soy de decirlo a los cuatro vientos, porque esto es el Señor y conmigo, o sea, el Señor y yo. Yo veo que el Señor siempre esté pendiente o que yo haga lo que Él me mandó a hacer, independientemente que sea, cuál sea el servicio, cuál sea el llamado. ¿Sabe? Trabajar para la palabra del Señor no es en vano, eso está escrito en la palabra. Eso, Y a veces uno se nos escapa eso y cuando viene ese versículo a la mente uno dice, verdaderamente que es cierto. Y te soy sincero, lo voy a tirar al medio. Pastor Omar Cortés, si me estás viendo, brother, te amo, te quiero, gracias, porque siempre estamos ahí. No solamente por la hermandad de la fe, sino que también amamos la juventud y sobre todo amamos ayudar a nuestras hermanas iglesias. No importa cuál sea la congregación, estamos siempre dispuestos a hacerlo porque nos apasiona y sobre todo estamos súper agradecidos y no tenemos cómo pagarle al Señor de tantas cosas que nos regala sin merecerlo. Y yo sé que tú estás totalmente de acuerdo con lo que te estoy diciendo. 100%. Pues este pastor me dice, brother, te voy a poner a predicar. José, en mi vida yo había predicado. Digo, él me corrige siempre, me dice, cuando tenemos nuestras conversaciones, me dice, John, tú siempre estás predicando. No, ¿cómo tú vas a Eso, decir que no estás predicando? Estás predicando con tu testimonio. Buf, una bofeta. Y me recuerdo que yo siempre me he enfatizado por alguna razón. Yo sé que es el Señor, el Espíritu Santo, que siempre me ha puesto esa inquietud de la obediencia y la fidelidad a Dios.
una cosa brutal, José, o sea, ahí constantemente. Y me recuerdo que la reflexión la hice sobre eso, sobre la obediencia y sobre, obviamente, di algunos testimonios de mi vida, de lo que Dios ha hecho en mi vida, que si me pongo a contarlos aquí no termino, y entonces termino dando yo la conversación y no te dejo a ti hablar, pero brevemente te digo, yo no dormía esas semanas previos a la reflexión, yo no dormía, porque reconozco la responsabilidad de llevar una palabra, una reflexión. O sea, que te El entiendo temor a Dios, el perfectamente. temor a Dios. Sí, no, y el respeto que hay que tenerle a estos pastores, a estos evangelistas, ministros, ¿verdad? Que el Señor les regala este don, ¿verdad? Este llamado, les da el llamado, y con la responsabilidad, la reverencia que se merece, ¿verdad? Porque somos instrumentos. Y no es para que nos vean a nosotros, sino es para que vean a Dios reflejado en nosotros. Eh, y mano, yo llegué a la iglesia de Pastor Omar. Él estaba en ese momento realizando lo que es hoy cápsulas de bendición. Eh, y cuando me tocó empezar a dirigirme al público que estaba presente y el que estaba a través de las redes sociales, sabes que me dio un frío olímpico, y yo tenía un bosquejo en mis datos, Un creo que clásico. tenía una libreta, José, y me puse súper nervioso, pero después el Señor cogió y me cogió ahí, que hasta mi papá estuvo presente y me dijo: Jonathan, tú lo hiciste muy bien, parecía que tú estuvieses dando una reflexión que ya Sí, hacía sí. tiempo que ya tenías esa oportunidad. Y yo me pasó lo mismo que a ti, inseguro, como que lucí mal, y cuando veo la reacción del pastor y otros hermanos que me felicitaron por la reflexión que llevé, y yo pues la gloria es del Señor, porque es de Él, mano, es solamente de Él. Y reconozco la responsabilidad de ese tipo ¿verdad? De encomienda de llevar la palabra. O sea, es una responsabilidad súper, porque eres básicamente el representante de Cristo en la Terrible. congregación que sea, en la comunidad que sea, en el lugar donde el Señor te ponga a exponer la palabra. Mano, eres los ojos de Dios ante la sociedad. Y eso es Eso. algo que hay que Bueno, tener. Sí, sí, hay no, una, compártelo. perdona que te interrumpa, No, abundando no, antes, comparte. hay uno de mis mentores, como uno dice, en lo que es que me enseñó tanto la palabra de Dios. Él decía que nosotros tenemos que pensar antes de llevar un mensaje, que hay gente ahí, que hay gente ahí que lo más seguro dijo en su casa: Dios mío, si tú no me hablas hoy. Él me ponía esos panoramas y yo me ponía grave, pero es que es una realidad. Imagínate. O No, sea, en hay verdad que gente sí. que va con la expectativa de que Dios les hable. Dios mío, háblame. Hay gente que necesita escuchar a Dios, escuchar la palabra de Dios, y nosotros ser ese vaso que va a ir a derramar, ¿verdad? Esa palabra que Dios ponga en nuestros corazones. Eso puedo decir que es el privilegio más grande que un ser humano puede tener, que es servirle y ser exponente de la palabra del Dios vivo, el que sostiene este universo con su palmo, el Dios de la tierra, que Isaías decía, el que está sentado sobre el círculo de la tierra, que sus faldas llenan el templo. O sea, si nosotros entendiéramos la magnitud, o sea, la veracidad de lo que es uno darle una palabra de aliento, es ser, ¿verdad?, instrumento de otra persona. Yo creo que nuestra mentalidad cambiaría, este, ¿verdad? Rápidamente, porque realmente es una bendición. Hablar de Cristo es un privilegio. De verdad que sí, de verdad que sí. Y no sé si me equivoque y tú me puedas corregir, pero el Señor nos demanda a testificar lo que Dios hizo en nuestra vida. O sea, Así, la sí, gente eso es lo que está esperando. Sí, la gente ya ha escuchado el Evangelio, y obviamente también podemos decir que en otras partes del mundo no ha llegado el Evangelio de Cristo todavía. Pero como leía en un artículo que lo compartí en mis redes personales, decía:
posiblemente seas la única persona que esté viviendo la palabra y alguien la necesite ver a través de ti. Uf, tuve que compartirlo, José. Terrible. Tuvo que compartirlo. Después te Y lo voy a hacer llegar. somos eh, reflejos, somos reflejos. Así que tuve que compartirlo porque cuando lo leí, Wow. me llegó, me llegó. Y es la realidad. O sea, la gente está esperando hoy en día que nosotros prediquemos la palabra con nuestro testimonio, con nuestras acciones. Y porque mucha gente lamentablemente ha perdido la fe ¿verdad? No en Dios, sino en las iglesias. Porque, a ver, ¿sabes? Hay diferentes tipos de iglesias, pero también existen iglesias que llevan doctrinas de hombres y no llevan lo que es el evangelio de Dios, ¿verdad? Lamentablemente tenemos esa, ¿verdad? Esa situación, pero nada, hay que orar al Señor, ¿verdad? Para que el Señor les dé sabiduría y entendimiento, cambien la perspectiva y se concentren en el Evangelio de Cristo, que es que las vidas se salven y sobre todo que la gente escuche, ¿verdad? De la palabra del Señor. José, después de esta mini prédica, tuya y mía, pero El sabemos, llamado, falta el llamado. sí, falta el llamado. Pero sabemos que a alguien le ha tocado y le está tocando, ¿verdad? Todo este tipo de testimonios y experiencias mutuas de ambos. Y de eso se trata este tipo de plataforma. Eh, pero te quería preguntar, ya que me hablaste básicamente que has estado ligado en la música, ¿cómo entonces llega el momento de comenzar a crear tu propio proyecto en el cual pues ya tienes varias producciones musicales? Dentro del proceso donde te estuviste con adoradores o músicos, ¿verdad? Del ambiente, ¿te ayudaron a encaminarte o fue decisión tuya? Claro está, tenías que, me imagino que el Señor fue quien te dijo, o sea, te dio el visto bueno, como decimos, ahora es el turno, José. Cuéntanos un poco sobre eso. Amén, amén. Así como hablamos de esas experiencias hermosas y bonitas, yo quisiera recalcar algunas que no fueron tan buenas, Adelante. porque es bien importante que la gente sepa que aquí lo importante de tú llegar a al propósito de Dios, ¿verdad? Lo que Dios quiere que tú llegues ministerialmente ¿verdad? El llamado que tenga es la constancia. A mí esto me ayudó muchísimo. No es que seamos arrogantes, no es que nos creamos más que nadie, pero creer en nosotros mismos, en lo que Dios ha puesto en nuestras manos, por lo menos a mí en mi historia, me ha ayudado grandemente. Recuerdo que cuando ensayaba con los muchachos, en ocasiones me dejaban sin cantar cuando llegaba la actividad. Recuerdo, eh, aprendí mucho a escuchar a mi pastor. Aprendí muchísimo a escucharlo, no solamente cuando me tenía que decir cosas que yo quería escuchar, sino también cuando habían cosas que me incomodaban, salía de la oficina cabizbajo, iba donde mi esposo, mi novia en ese entonces, y le decía, pero es que el pastor parece que no tiene como que esa visión que yo tengo, pero lo que Dios me estaba llevando con esos mensajes del pastor era a yo abrir mis ojos, que no todo es color de rosa. Recuerdo que una vez el pastor me dijo, ¿sabes, José? Tu ministerio es solo. Y yo estaba loco con los grupos, a mí me encantaba bailar allá, a mí me invitaban de allí, yo voy para acá, voy para allá, pero tenía malas experiencias. Y en una ocasión me dijo eso, yo salí de la oficina atribulado. Y recuerdo que yo estaba practicando para una actividad navideña y éramos como 7 voces que íbamos a estar. Era en una cancha de baloncesto. Y aquel día solamente habían 6 micrófonos. ¿Y sabes quién fue el que se quedó sin cantar? Vestiditos, recuerdo que estábamos hasta así con nuestro uniforme, Uniformado. este muchacho que está aquí. Recuerdo que ese día yo me fui a la parte de atrás de aquella tarima que había y solté un par de lágrimas ahí. Qué Pero fuerte. hubo una mano que vino a mi hombro y me dijo, ¿qué haces aquí? Y era el pastor. Días antes él me había hablado sobre esto.
Y no te digo que fue mi experiencia personal. El llamado de Dios en mi vida era solista. Y yo no quería, no entendía esto, ¿verdad? No entendía y no comprendía estas cosas. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que es bien importante que nosotros aprendamos a escuchar a aquel que nos ama, o sea, aquel que quiere, que aunque sea una palabra que sea complicada y que sea difícil de digerir. Y eso a mí me ayudó muchísimo a creer en mí, a lo que Dios había puesto en mis manos, a pesar de las dudas, de las inseguridades que vienen. Y recuerdo que hace unos años atrás, como en el 2015 aproximadamente, ya que me estás diciendo de cómo fue el proceso de lo que es la grabación, hubo un ministro evangelista, él es también psicólogo, creo que se llama Abdiel Cruz, si no me equivoco. Él fue a la iglesia de nosotros y me habló una palabra de parte de Dios que me cambió la vida. Y me dijo pues que iba a entregar en mis manos pues una producción musical y no entendí en ese momento por qué, porque estaba pasando la temporada más difícil económicamente de toda mi vida. Y yo, pero ¿de dónde yo voy a sacar 10,000, 12,000 dólares, que a veces es lo que cuesta una producción musical? No se asusten, muchachos, el que esté tranquilo, eso era allá en los años 2016 para allá. Y yo, Dios mío, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Yo me aferré a esa palabra, comencé a orar. Y una cosa que no hice fue sentarme a que esa promesa llegara, sino yo comencé a prepararme, yo comencé a, a, a buscar gente que me ayudara musicalmente, a pesar de que no tenía dinero. Comencé a buscar estudios de música y hubo un amigo, sigo con mis amigos. Estoy hablando de que en mi niñez hubieron amigos que me invitaron a la iglesia. Que en mi juventud apartado hubo un amigo que me invitó a la iglesia. Y esta vez hubo un amigo llamado Beto, que sale, el muchacho que sale en el piano en la canción, ¿verdad? Que Dios me permitió escribirle, Estás ahí. Si no has visto el video musical, ese joven. Él me dijo, mira, mano, hay una competencia. Que estamos hablando que me había dicho que fuera que a los Objetivos Fama, ¿te acuerdas? Uh-huh. Y yo le dije que no. Pues esta competencia era de una emisora cristiana. Y yo, no, verde, yo no creo en nada de eso, mano. Verdad que yo, o sea, fue bien reacio a eso. Pero él me dice, no, bro, es que ya yo te inscribí, esto es este sábado, vamos para allá. Yo, pues, digo, pero ¿y cómo va a hacer eso? O sea, te lo Entonces, digo así, así mismo. de Entonces, picada. hay amigos que a veces tienen que impulsarnos al propósito de Dios, y que Dios los pone ahí con un propósito, que quizás nosotros no tenemos el deseo, tenemos quizás el talento, pero necesitamos ese empujón que a veces Dios tiene que poner en el camino para que podamos llegar allá donde Él quiere. Y ese día allí, para hacer el cuento, ¿verdad? Largo, corto, como uno dice, habieron mucha gente, unas audiciones. Recuerdo que fue la actividad donde estaban las 20 voces allí. Tuve problemas con la pista. Me acuerdo que en la final, él mismo que me iba a hacer una pista, me dice el mismo día o el día antes, pero José, no te la pude hacer. Y yo, ay, papá Dios, pero ¿qué es esto? Pero entonces esa noche allí, para la gloria del Señor, tuve la oportunidad de ganar esa competencia. Y ahí estaban dando una producción musical. Estaban dando un video y un sinnúmero de cosas. Y una de las cosas que más me impresionó ese día es que habían jóvenes allí que estaban el mismo día que Dios me habló y me señaló y me dijo que me iba a dar una producción musical, y yo en mi mente estaba gritando, ¿dónde? ¿Dónde voy a llegar a esto? Y después me dio hasta fecha. Me dijo, antes de tal año vas a tener esto en tus manos. Y yo, pero Señor, pero espérate. Pero es que cuando Dios habla, Dios mueve lo que sea para Eso es así. bendecir. Eso es Y así. yo entendí eso. Los muchachos cuando vinieron a donde me abrazarme, cuando pasó eso, me decían, Dios te lo dijo, yo me recuerdo. Y eso es lo que a mí me marcó. Porque esa es la palabra.
esa es la semilla que esos muchachos se llevaron. Amén. Que esos muchachos se llevaron de que, wow, Dios le dijo, y Dios lo cumplió. Y así mismo comenzamos a grabar. Yo no escribía canciones. Como te digo, fueron surgiendo al paso que yo pues le decía a papá Dios, dame la fuerza, capacítame, rodéame de gente correcta, rodéame de personas que quieran el bien para lo que tú quieres que yo haga, porque eso es una de las cosas que tenemos que estar siempre con los ojos abiertos. Tristemente en esta industria de la música, a veces hay gente que viene con malas intenciones, lo viví en varias ocasiones, pero qué hermoso es poder tener ese escudo, ¿verdad? Ese escudo de papá, que nos abraza, ese escudo de papá, el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. Y yo sentía la defensa de papá Dios cada vez que venían gente con motivaciones incorrectas a mi vida, y que yo decía, no, hay una esposa que ora y te ama, una buena novia. Por eso te digo, la novia correcta, como uno dice, la que Dios quiere para nosotros, porque esa mujer tenía que a veces detenerme en locuras que yo quería hacer. Ella oraba por eso, a pesar de que yo decía, pero es que tú no te metes en esto. No, yo estoy orando, porque en una ocasión en esto de la producción me quedé solo con 3 o 4 canciones y yo, pero ¿y qué hago yo aquí? Entonces ahí es que viene cuando David decía, no, porque yo no quiero nada que me cueste, no me cueste, yo no le quiero dar nada a Dios que no me cueste. Entonces yo ahí fue que yo dije, no, para, yo voy a comenzar a manejar esto, yo voy a comenzar a buscar qué Dios quiere que yo haga con esto. Y lo mejor que me pasó en todo este proceso es que Dios me diera la oportunidad de ser mi propio productor. y realmente, y yo lloraba, literalmente yo lloraba, Dios mío, pero ¿por qué me quedé solo? ¿Qué hice, Dios mío? Pero Dios me estaba librando de algo que yo no tenía entendimiento en ese momento. Y para la gloria del Señor pudimos grabar mi primera producción musical, Estás Ahí, en el 2017. Que realmente para la gloria de Dios lo digo, ha sido de mucha bendición para las vidas, ver cómo la gente te escribe, te dice, estaba a punto de quitarme la vida, escuché la canción, escuché tu música, no decidí hacerlo, ver personas que son sanadas porque han cantado o han abrazado alguna canción que Dios ha puesto en nuestros corazones. Eso es más que cualquier cosa. Eso a mí se me olvidó todo lo que yo pasé, todas las lágrimas que yo derramé cuando vinieron esos testimonios, que yo dije, realmente Dios estaba en el asunto y yo no lo veía. Como dijo Jacob, realmente Dios estaba allí y yo no me había dado cuenta cuando vio aquellos ángeles que bajaban y subían como el corito. Y él no sabía que Dios estaba allí, pero Dios estaba presente y lo llevó a puerto seguro. Poderoso. Me identifico también con lo que dices, porque a veces somos impacientes. Dios conoce nuestros anhelos, nuestros deseos, pero es que el tiempo de Él es perfecto, mano. Mira, y tuve 4 años aproximadamente haciendo un disco de 8 canciones. Para mí fue eterno. Pero ¿Con el grupo de trabajo o cuando te quedaste solo? Sí, cuando me quedé solo yo tuve que trabajar las últimas canciones yo. Y Dios ahí empezó a darme letras, empezó a rodearme de gente correcta, y ahí es que realmente, porque a veces nosotros pensamos que cuando estamos con gente, pues no necesitamos a Dios. Pensamos que a veces llega ese momento que nosotros, yo no necesito más nada, si ya yo lo tengo todo. Pero Dios te dice así, hey, estoy aquí, yo fui el que te llamé,
Y entonces comprendí eso, fue como tú dices, una bofetada que tú dices. Una bofeta santa. Hey. Pero realmente uno aprende, a veces de los cantazos, pero la verdad que el fruto es lo más hermoso que podamos experimentar. Qué bien. José, yo sé que, verdad, que conozco bastante de tu música porque hemos tenido la oportunidad de tenerte en nuestra iglesia, con mucho orgullo y respeto lo digo, en la Discípulos de Cristo de Barrio Negro en Corozal, ¿verdad? De Corozal, Puerto Rico, la cual pastorea nuestro amado pastor José Roca. Así que, pastor, Dios me lo bendiga mucho, espero que se siga recuperando. Seguimos orando, ¿verdad?, para que nuevamente se reincorpore a nuestra iglesia. Y he tenido la oportunidad de tanto de escucharte y también nuestra congregación y también la parte de exponer la palabra y de las ambas cosas el Señor te ha utilizado de manera especial y sabemos que ha sido de bendición para nuestra congregación y para las vidas que también han estado de visitas en las ocasiones que tú nos has visitado, ¿verdad? Y también sé que el Señor les ha ministrado de manera poderosa. Pues conozco que tuviste una colaboración con la hermana Lourdes Toledo, que también tuvo la oportunidad de conocerla personalmente y que también estuvo en nuestra iglesia en un momento. Y quisiera saber si te gustaría, ¿verdad? ¿Cuáles son tus planes en el sentido de si, obviamente sabemos que todo es en el orden de Dios y cuando Dios sea la voluntad de Él, o sea, nosotros no nos podemos mover un paso sin que nos dé el visto bueno, nos dé, sabe, que el Señor diga, ahora te toca hacer esto, esta encomienda que te voy a dar. Eh, ¿Tienes algunas colaboraciones pendientes que te gustaría hacer con otros, ¿verdad?, hermanos adoradores o músicos en la industria o simplemente te quieres mantener lo que estás haciendo y obviamente que mientras el Señor te dé el don, te siga dando el don de la composición, poder seguir expandiendo, ¿verdad?, tu repertorio y qué otros planes y hacia dónde te quieres dirigir? Amén. En cuestión de las colaboraciones, fíjate, así alguien como tan específico no. Las colaboraciones que he tenido, me hablaste de la de Lourdes, también tuve con Nimsi López, han surgido así de amistad. Con Nimsi, por ejemplo, fue que ya la conocemos hace muchos años, ella fue compañera de trabajo de mi hermana. Ella, como quien dice, cuando yo estaba en la high school, nos conocíamos, a Miki Mulero, su esposo, y cuando surge el proyecto, pues me hice el acercamiento y ella tuvo a bien grabar conmigo y con Lourdes, en ocasiones, pues en algunas actividades Coincidían. coincidimos, Uh-huh. exacto, hicimos esa amistad con Carlos, su esposo, gente de Dios, gente espectacular, siempre dispuesta a ayudar. Ese día que grabé, yo estaba allí más nervioso. Yo, Dios mío, ¿qué yo voy a hacer con esta muchacha allí? Que esa muchacha ha grabado tantas, ¿verdad? Tantos éxitos, como uno dice. Pero Una veterana, una veterana. ella es una veterana y tuvo a bien escuchar, ella me motivaba, ella me decía, mira esto aquí, y fue una experiencia súper linda, súper hermosa, que realmente que yo, pues como estas dos colaboraciones se me han dado así, que veo a Dios en el asunto, pues me gustaría seguir ese hilo, porque me encantaría, olvídate, con Alex Campos, me gustaría O pero, sea, tienes ¿verdad? como decir, tu top 5 o tu bucket list de colaboraciones que te encantaría, ¿verdad? Contribuir y estar o que Sí, es sea una parte de tu. bendición. Siempre todo lo que sea para bendecir, para honrar el nombre de Dios, Eso es. para hacerlo, como decíamos en la conversación anterior, para hacerlo con excelencia, pues lo que esté en nuestras manos hacer, lo hacemos. Y lo que me estabas diciendo con proyectos futuros, eh, con el favor de Dios, para abril estamos tratando de a ver si comenzamos a grabar el video musical de uno de los temas que quiero compartir con ustedes allá, con ustedes, que se llama Mucha Fe, que es una alabanza que nació de un proceso con con mi hijo, uno de mis hijos pues tiene una condición y fue es algo cantado Vivencia, una de una vivencia. vivencia, man, esa es
esa es la palabra. Y estamos trabajando para abrir con el favor de Dios, pues comenzar y lanzar para la gloria del Señor, el sencillo musical Mucha Fe. Qué chévere, vamos a estar pendientes, José, de ese, y sobre todo porque va a ser un tema que Dios te ha inspirado, ¿verdad? En medio del proceso y que sabemos que de mi parte, ¿verdad? Y de todo el personal, vamos a estar orando por tu hijo, ¿verdad? Y toda tu familia para que el Señor le guíe, ¿verdad? Y sabemos que Dios va a estar en control, eso no tengo duda, así que cuenta con nuestras oraciones. José, yo creo que básicamente hemos tenido una conversación excelente, así que qué mejor manera de primero darte las gracias por la invitación, aceptarme la invitación, mejor dicho, que sabemos que como lo hablamos en nuestros bastidores, estuvimos un tiempo ahí, obviamente pues cada cual tiene su agenda, ¿no? Inclusive nuestras familias, que es como dice mi pastor, ese es el primer ministerio que hay que atender. Pero qué bueno que pudimos tener esta oportunidad de tener esta conversación, así que te agradezco un montón que hayas estado por aquí, ¿verdad? En Radical Podcast PR, pero quiero que ahora te dirijas a las cámaras y a los micrófonos para que nos digas un consejo, le muestres un consejo a tanto los juveniles, a los jóvenes que nos pueden estar viendo, a los jóvenes adultos, a los adolescentes, a las personas de tercera edad, a todas las personas que puedan estar escuchando y viendo esta conversación, que piensan que sus voces o talentos se hacen de oídos sordos para ciertas personas. Los micrófonos de Radical son para ti. Amén. El talento lo da Dios y nosotros lo llevamos a su servicio. Pueden cerrarnos puertas, pueden a veces la multitud, como le decía Bartimeo en aquel suceso cuando él gritaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, y aquella multitud lo mandaba a callar. Quizás hoy te están diciendo silencio, no se escucha bien lo que estás haciendo, no creo en lo que Dios ha puesto en tus manos. Hoy yo te invito a que creas en ti, cree en lo que Dios ha puesto en tus manos, cree en esa promesa que Dios ha depositado en ti, en los tuyos. Y créeme que por experiencia propia vas a ver grandes beneficios, vas a experimentar experiencias hermosísimas, y que la paz de Dios sea contigo. Pon todos tus planes en las manos de Dios, porque Dios es el que tiene cuidado de nosotros, es el que nos abraza en las noches cuando lloramos, Él es el que nos da esa palabra a tiempo y a veces fuera de tiempo, y recibe la paz de Dios sobre todo, en el nombre de Jesús. Amén. José, gracias, ¿verdad? Nuevamente por estar con nosotros. Y ahora aprovecha este espacio para que nos digas dónde, y a la gente que nos escucha y nos ve, dónde te podemos conseguir en tus redes sociales, también para que las personas que quieran, las iglesias, ¿verdad? Que quieran invitarte para ir a ministrar, tanto en la adoración como en la exposición de la palabra, pues tengan la oportunidad de saber dónde te pueden contactar y también dónde pues escuchar tu música. Así que los micrófonos y cámaras son tuyos para que nos des toda esa información, incluyendo la de tu negocio personal. Amén, ¿no? Gracias a ti por la oportunidad, ha sido un tiempo sumamente bonito, y De igual forma. me pueden conseguir, amén, me pueden conseguir en las redes sociales como José Bravo Music, en Instagram, en Facebook. Estamos también en todas las plataformas digitales, está nuestra música, en Spotify, perdón, iTunes, en todas las plataformas, ¿verdad? Está nuestra música en YouTube. Ahí vas a poder ver nuestros videos musicales, lo que Dios ha hecho con nuestro ministerio. Y el número, ¿verdad?, personal, si deseas que para la gloria del Señor, ¿verdad?, va a ser una bendición compartir con la iglesia, 787-636-3545, 787-636-3545, va a ser una bendición compartir con ustedes allá. Y pues mi página como tal de lo que es el negocio se llama Hey Ñap,
así como si fuera Genia, pero con B al final de mi apellido Bravo, Geniam. Allí pues hacemos varios artículos en cuero y todas esas cositas. Agradecido, hermano, agradecido. No, para eso estamos, José, y cuando las veces que necesites que nuestra plataforma sea un foro para hablarnos y para que deje algún estreno de algún video musical o lo que sea, siempre las puertas de Radical Network van a estar abiertas para ti. Muchas Así gracias, que, brother. Un abrazo. igualmente, a la gente que nos está viendo y escuchando, quiero recordarles que también nos consiguen en todas las redes sociales como Radical Network, en Facebook, Instagram, Twitter, nuestro canal de YouTube y hasta TikTok. Y este año, José, también tenemos la bendición y el privilegio de entrar a todas las plataformas de audio disponibles, ¿verdad? De su preferencia, y aquella que no nos consigan, en confianza nos escriben en nuestras redes sociales, mensajes privados, en Instagram, en DMs, y con gusto hacemos todo lo posible para entrar a esa aplicación de audio y también puedan escucharnos a través de la misma. Así que, como siempre decimos, José, en Radical damos oportunidades, no somos competencia, buscamos la unidad, pero sobre todo, con Dios todo, sin en nada. Hasta la próxima. Amén.